Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de LegalX de Abogado Digital. En este episodio vamos a hablar sobre el futuro de los departamentos legales. Y para esto me encontré un estudio a principios del año que lanzó KPMG, la consultora mundial, con las 10 grandes tendencias de lo que va a pasar con los abogados de empresa para el 2025. De las principales puntos que pone, me llaman la atención el primero que dice la mitad del staff de los departamentos legales no será abogados. El segundo, el análisis de datos será tan importante como los términos legales. Tercero, los equipos legales serán medidos con KPIs estrictos del tipo de los que se usan para medir las ganancias y la rentabilidad. La experiencia del cliente y el usuario será el corazón del servicio legal. El siguiente, el manejo de la cultura y el mindset serán esenciales para los servicios legales. Y la dirección de Legal Operations será el eje de funcionamiento de las áreas legales, entre otros más. Como podemos ver, a pesar de que dice que es para el 2025, nosotros en Abogado Digital estamos viendo que esto ya es una realidad y es una realidad permanente y esa es parte de lo que busca la transformación digital de los departamentos legales, que ya es un hecho también en México. Tratando de descubrir hacia dónde vamos, hoy nuestra charla tenemos un invitado, vamos a platicar con Jacobo Apichotto, que es el Corporate Chief Legal y Compliance Officer del Puerto de Liverpool. Jacobo se inicia como abogado en esta misma empresa en el 2006. Es abogado de la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en la UP, estudios en el IPADE y diferentes estudios, maestrías y certificaciones. Y en la NADE, hoy es el coordinador del Comité de Directores Jurídicos de Empresa. Bienvenidos todos, vamos a la entrevista. Jacobo, ¿cómo estás? Bien, Marco, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también. Y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la consideración. No, y aquí estamos para platicar este tema de hacia dónde van los departamentos legales, hacia dónde se pueden mover. Y entonces la primera pregunta sería esa, en tu visión, ¿hacia dónde va el departamento legal de las empresas? Ok, yo creo que sí es importante lograr una transformación en las áreas legales y pasar de ser un área que atiende de manera emergente los problemas a ser un área que participa de manera proactiva desde el modelo y el diseño del negocio para hacer sugerencias y mejorar el servicio, ¿no? Volverse un socio de negocio y no solamente quien resuelve los problemas. ¿Qué significa ser socio del negocio? Porque lo oímos constantemente, pero los abogados como que de pronto ser socio del negocio, ¿qué significa realmente? En mi concepción, creo que, y así lo entiendo, es que el abogado tenga una visión clara de lo que el negocio requiere, cuáles son los objetivos del negocio en términos económicos y de los nuevos modelos que tengan planeado implementar para, una vez entendidos estos, identificar el marco legal y asegurarnos de, primero, tener claridad de los riesgos que implica el negocio. Todo negocio implica un riesgo, ¿no? De estos riesgos que implican, mapearlos, ver cómo los podemos contener o eliminar e informarle al negocio del riesgo residual que queda para que ellos tomen la decisión considerando el riesgo y el impacto que puede tener, ¿no? O sea, eso es volverse socio del negocio, es decir, buscar cómo sí avanza la compañía y no solamente dedicarnos a desmantelar modelos porque tienen muchos riesgos y no nos gusta. En este futuro, y este tema que tocas es importantísimo, ¿cómo se debe de montar el abogado en los nuevos modelos del negocio para entonces generar valor? De acuerdo. Lo primero es estar cerca del negocio, o sea, tenemos que tener una presencia constante en el negocio, insisto, para estar al día de lo que ellos están planeando, no solamente esperar a estar sentados en nuestros escritorios a que el cliente llegue y nos consulte, porque normalmente su consulta, si tú te quedas sentado esperando a que él llegue, va a ser en términos de que ya tiene un problema
o un problema grande y requiere que lo ayudes, o bien ya tiene un negocio que en su diseño avanzó sustancialmente y viene contigo a que lo palomees, ¿no? Entonces ya estás fuera del timing para poderle decir, hazle cambios porque pues ya están por lanzarlo en un par de días. Entonces uno es estar cerca del negocio, y el otro tema creo que es ser mucho más eficientes en las soluciones que le damos a los clientes, tanto en tiempos como en la aplicación práctica de la solución. Lo que quiero entender entonces es cómo te sales de este último eslabón de la cadena en donde el mismo negocio te mete, cómo te pasas al principio para acompañarlos, ¿no? Y cómo se va armando la solución jurídica desde que se va armando la solución del negocio. Es muy buena pregunta. Fíjate que obviamente la idea de estar al inicio y no al final de la cadena es algo que yo desde hace varios años me lo cuestionaba y cómo llegábamos a ese punto, ¿no? Y creo que el poderlo hacer implica una reestructura mucho más profunda del área legal, ¿no? El intentar hacer eso solamente por decreto no va a funcionar. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los procesos de tu área legal, es decir, en qué partes, en qué parte de ese macroproceso del negocio intervenimos, ¿no? Para saber entonces si estoy en la parte donde quiero estar, que es decir, al inicio y no al final. Entonces, primero es identificar, ver que tenga las personas adecuadas para poderlo hacer, y ese es otro reto, que es el cambiar la mentalidad del abogado, porque la mayoría nos vemos como resolutores de problemas y no desarrolladores del negocio. Luego, identificar en el proceso dónde estás ubicado en ese proceso, cómo estás hoy y cómo quieres verte el día de mañana. Y te diría, la tercera es ayudarte las herramientas tecnológicas que te permitan hacer posible eso, ¿no? Ser más eficientes, tener claridad en tus tiempos, tener información necesaria para poder tomar esas decisiones. Y esto, la suma de todo esto, es lo que podríamos decir genera un nuevo valor al abogado. Yo creo que sí. Creo que la profesión del derecho, y lo he dicho muchas veces, se fue quedando rezagada en una evolución, ¿no? O sea, desde la formación en las universidades, ¿no? Hay una teoría interesante en relación al modelo I del abogado, que es el abogado, el técnico que todos conocemos, el que se conoce bien la ley, que sabe redactar, seguramente también tendrá una buena oratoria, pero no forzosamente que sí que se dé a entender. O sea, puede redactar bien y puede hablar bien, pero no precisamente conecta con su cliente, ¿no? Entonces es el abogado I, ¿no? Luego a ese abogado se le sumó otra serie de soft skills enfocadas a entendimiento del negocio, ¿no? A una capacidad de entender el negocio y entender a las personas. Esa empatía necesaria para poder realizar mejor tu trabajo. Pero eso fue en los 2000, o sea, y ve desde la profesión del abogado desde las más añejas del mundo junto con la del médico, ¿no? Entonces, hasta el año 2000 se nos ocurrió que tenemos que aprender otras cosas. Y de ahí al 2017, 2020, más o menos, en la época de la pandemia, pues también nos dimos cuenta que tenemos que usar la tecnología, ¿no? Que es el modelo D, que ya suma esa tecnología al modelo del abogado que necesitamos. Y eso creo que es, si tú vueltas a ver el entorno económico y hacia dónde van migrando todas las empresas, hoy las empresas mejor evaluadas o valuadas en términos financieros son empresas de tecnología. Y tú ves a los abogados que andan por otro lado, ¿no? O sea, nuestra vista está puesta en otro punto y tenemos que reconfigurarnos para poder seguir estando vivos en el mercado laboral. O fíjate, pones un ejemplo muy interesante, ¿no? Cuando de pronto tú tienes toda infraestructura, la empresa donde tú trabajas tienes toda una infraestructura de tiendas, pero el 50% hoy ya lo venden de manera digital. Y entonces tu espectro legal cambia radicalmente, ¿cierto? Sí, no, nuestro modelo de negocio va evolucionando conforme va evolucionando el propio mercado. Entonces, efectivamente, aunque tenemos una gran fortaleza en tiendas físicas, pues nosotros hoy estamos migrando a ofrecer productos y servicios digitales también, ¿no? Entonces, si como el área legal no te enfocas en actualizarte para estar en línea con lo que el negocio requiere, te vas a quedar rezagado. O sea, el otro día me decían que
estas empresas que se certifiquen conforme a las ISOs, pues normalmente se los olvidan las áreas legales, ¿no? Y cuando voltean a ver, ay, tenemos un departamento legal, vamos a certificarlo, pues se encuentran que ese departamento legal es el más complicado porque nunca se ocuparon de hacer sus procesos. No, ni siquiera, oye, ¿qué procesos tienes en el área legal? No tengo ni idea de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, sí. Creo que esa es la parte primordial. Por básico que parezca, el tener tus procesos identificados te permite ir construyendo bases sólidas para llegar a lo que te decía, cambiar la posición del área legal de estar al final de la cadena a estar al principio, ¿no? El que el negocio diga, oye, tengo que consultar a mi abogado para que desde aquí trabajemos juntos y podamos construir un modelo de negocio sólido, no sin riesgos, porque creo que eso es imposible, ¿no? O sea, quien no quiera riesgos no va a hacer negocio. Pero un modelo de negocio sólido donde yo sepa el riesgo que voy a asumir y el posible impacto que este va a tener. No, y además, el otro punto con toda esta transformación es que hay conceptos nuevos, ¿no? Claro. O sea, el abogado tiene que enfrentarse a un proceso, y no el proceso legal, sino un proceso de organización, de estructuras, cambiar toda su organización, alinearla con el resto de la compañía. Estás hablando de servicios, ¿no? Y cuando el abogado dice, yo doy servicio, no, yo a mí que me traigan lo que tengo que hacer y responder, ¿no? Exacto. Entonces ya hablas de modelos de atención, de servicio. Cuando estás en esta primera parte tratando de diseñar en conjunto con tu cliente interno, pues se te aparece también el consumidor, ¿no? Y entonces pues también existía el mito de que el abogado pues no veía al consumidor, solamente que te fueran a golpear allá en Profeco, ¿no? Claro. Pero ahora ya con esta lógica de que tienes que estar en la cadena principal, también tienes que ver al consumidor y entender, ¿no? Y el mundo digital también ha creado productos legales que van directamente a los consumidores, términos y condiciones, ¿no? En esa parte, ¿cuál es tu visión de cómo se va a ir desarrollando este nuevo valor del abogado, de las áreas legales de los departamentos, de las empresas? Uno, y fíjate qué interesante es eso, cuando empezamos a trabajar en el jurídico respecto hacia dónde queríamos ir, ¿no? La visión no estaba tan clara, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas que atienden al negocio y al cliente, y también pongo ahí a la autoridad en ese mismo paquete, que es el centro, ¿no? Digamos los usuarios de nuestros servicios, pues tienen esas tareas como su eje rector, ¿no? O sea, ellos tienen que sacar contratos, sacar permisos, atender autoridades, y eso consume, te diría, todo su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si yo a esas áreas les decía, oye, tenemos que empezar a pensar en términos de transformación y tienes que ver cómo alineas tus procesos y cómo sumas tecnología a algunas de tus áreas y cómo mejoramos el servicio, ¿no? Pues esto se volvía una tarea más para alguien que ya tenía saturado su calendario y por tanto le iba a destinar el tiempo residual, ¿no? Entonces ahí iban a tomar algún pobre del área que le iban a encargar que se hiciera cargo de esa actividad. Yo obviamente también con todas las actividades propias de la dirección, pues, tenía otras cosas también que atender, lo que daba como consecuencia que no le ponías un foco a esa función, ¿me explico? Lo veíamos todo como un complemento. Eso nos llevó a reconfigurar el área legal y crear el área de Legal Ops, ¿no? La operación de legales, que es justamente ese concepto nuevo que te es como el administrador de toda la función del área legal, ¿no? Que en un despacho, en una firma de abogados, creo que iban un poquito más avanzados porque finalmente en un despacho tienen un administrador que es quien se encarga de facturar, de cobrar las cuentas, es un negocio, tienen, si es un despacho grande, a un cuate de tecnología que les ayuda con algunas soluciones, pero en una área jurídica de una empresa, pues sí tenemos ATI, tenemos todo esto que estamos hablando, pero enfocado al negocio, no al área jurídica. Entonces, creo que una de las principales decisiones fue destinar a un equipo de abogados y sumar a ese equipo de abogados otros talentos como ingenieros para que y PMs para que se enfocaran en eso que buscábamos, ¿no? O sea, no pasó de ser una función secundaria o complementaria a ser una función principal para un equipo, ¿no? Y está dentro de mi agenda y con ello yo reviso las cosas.
periódicamente, como lo hago con el área de litigio o el área de sociedades y contratos. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece? Vamos a una pausa y ahorita regresamos a seguir hablando de este tema. Perfecto, con todo gusto, Marco. ¿Tienes la necesidad de reportar las actividades jurídicas de una manera diferente? ¿La transformación digital de tu empresa te está pidiendo que hagas reportes de tu gestión legal a otro nivel? Bueno, en la división de consultoría de Abogado Digital tenemos el servicio que te ayuda a definir nuevos indicadores de desempeño. Asimismo, te podemos ayudar a organizar todos tus reportes, toda tu información generada por tu equipo de trabajo y a través de diferentes herramientas hacer que toda esta información que tiene el departamento legal pueda empezar a verse de una manera distinta, que verdaderamente ofrezca un valor al trabajo legal. Contáctanos para ayudarte a llevar tu gestión legal a otro nivel. Hola amigos abogados, les queremos anunciar que Abogado Digital tiene una alianza con la plataforma para gestión de despachos y casos legales llamada RA Law. Esta es una herramienta Legal Tech europea de gran éxito y está totalmente en español. Con esta plataforma, cualquier despacho de cualquier tamaño o abogado independiente puede administrar sus casos y a sus clientes. Además, cuenta con un contador de horas para llevar el récord del tiempo que se aplica en cada caso y con este sistema le pueden poner los precios y cada determinado tiempo que ustedes quieran podrá hacer sus prefacturas a sus clientes. Tenemos la plataforma disponible en prueba gratuita. Solo tienen que ingresar a ralo.mx y registrarse o contactarnos vía nuestro podcast o hacemos una cita para mostrar la plataforma. Con esta plataforma, tu trabajo legal lo podrás llevar a otro nivel y manejar tus casos en línea. Bueno, ya de regreso, mi querido Jacobo, nos hablas de este proceso de transformación, pero el otro día te oí decir algo muy interesante. Hablabas tú de que como abogado general, en el proceso de transformación subiste una montaña. Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa transformación desde la óptica? Yo siempre he dicho, cuando tienes un puesto directivo, de pronto te ves como en la cima de una montaña, ¿no? Uh-huh. Dios no te contesta y tu mamá no te puede ayudar, entonces tienes una soledad espantosa. Entonces, ¿cuál es la visión al tiempo que tú llevas en esa transformación? Y también volteando a ver hacia el futuro. Qué buena pregunta me haces. Sí, fíjate, justo hoy en el entorno, y el otro día tuve oportunidad de estar en un programa del IPADE con empresarios y demás. Y pues el centro de todas esas charlas de la actualización es transformación digital, es uso de tecnología, inteligencia artificial, el change management, ¿no? Creo que estamos en el mismo mood, ¿no? Nada más que ellos lo están viendo para sus empresas y yo lo estoy viendo para una ley legal y una empresa que está en un proceso de transformación digital. Cuando yo empecé con este camino, pues tenía una idea, yo te diría que era una idea que si hoy la reflexiono, muy chiquita, más bien tenía, no más que una idea, tenía una inquietud. Creo que ese es el término adecuado. Yo tenía la inquietud de llevar al área legal de la empresa al siguiente nivel, porque la empresa se estaba moviendo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces tenía esa inquietud de decir, pues si no me muevo, me voy a quedar rezagado y vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Porque hoy le estamos dando el servicio de manera aceptable al área, puede ser mejor, pero no es nada más mejorar el servicio, es cambiar el modelo del área, ¿no? Entonces ahí empecé a decir, tengo que salir de la zona de confort y empezar a subir la montaña, ¿no? Pero mi visión era muy chiquita, ¿no? No tenía la capacidad, todavía te diría que yo veía como estaba en el bosque y yo veía los árboles, ¿no? Con esa idea de querer modificar, traer tecnología al área y modificar nuestro modelo de servicio. Conforme se fue evolucionando en este proceso de la transformación, mi visión ha sido más amplia, ¿no? Porque obviamente vas subiendo en la montaña y ahí viene justo la analogía y ya no ves los árboles, ya ves las copas y subes un poco más y ya ves que hay más allá de esa zona de árboles y ahí siento que ahí vamos avanzando y le digo al equipo, ojo, porque lo que hoy veo
y hoy tengo en mente, pues puede cambiar mañana. Y la razón es muy simple, porque mañana vamos a estar más arriba en este proceso de transformación y nuestra ambición va a ser mayor en relación a dónde quiero llegar, ¿no? Y ahorita yo te diría que si vemos la montaña, pues siento que ya estamos llegando a la cima de la montaña, pero eso no quiere decir que ya estemos listos, sino que mi panorama se va a volver todavía mucho más amplio cuando empiece a tener datos, ¿no? Hoy en todo este proceso, pues obviamente las herramientas las queremos para generar los datos, y el análisis de datos es la parte donde siento que voy a llegar como esa punta de la montaña en relación, ya tengo esto, o sea, si ya tengo una visión de todo el valle y de los dos lados, no nada más de la parte que estaba yo de la montaña. Podré ver todos los datos con la visión de, ¿y qué hago con esos datos? ¿Cómo hago que esos datos que se generan en el jurídico le agreguen valor al negocio, ¿no? Primero, medir tu eficiencia, ¿no? Claro. Porque para eso los generas, pero ¿cómo le agregas valor al negocio? Exactamente. Bueno, es que justo comentaba con el equipo el otro día que en una charla estábamos 3 perfiles distintos de abogados. Un notario totalmente técnico, enfocado a dar la certeza jurídica del uso de la tecnología. Un despacho buscando la eficiencia del área, que sin duda ambas son bien importantes, ¿no? Entonces yo te diría que le puse palomitas y esta la comparto. Pero con ellos acabaron de hablar, dije, no me siento del todo satisfecho porque no es nada más lo que yo busco. Creo que el General Counsel, además de tener que cuidar la certeza y la eficiencia en el área, tenemos que ver cómo agregamos valor al negocio, ¿no? Y este es el plus que yo quiero darle, ¿no? El decir, oye, te vengo a presentar la información de cuáles son las causas de los riesgos que tenemos, o cuáles son los modelos más efectivos de contratos, o no sé, hoy pienso en esos dos que tengo claridad, ¿no? O claro, cómo gestiono de mejor forma los tiempos para generar ahorros en beneficio de las áreas del negocio. Ahí es donde siento que cuando llegue a la punta de la montaña y empiece a tener esos datos a la vista, voy a ver como en el Everest, ¿no? Mi visión va a ser muchísimo más amplia. Pero a lo mejor también llegas a la cima que tú veías y sale con que era el primer piquito que sí, estaba junto a la otra cima, ¿no? Sí, probablemente vea una montaña más alta al lado. Una montaña más alta al lado. Pero fíjate que es muy interesante porque yo creo que en esto que tú platicas y bajo el modelo que estás platicando, sí, cierto, son datos que tú generas, porque los datos salen de documentos o operaciones que tú generas, pero son datos de la compañía. Tú eres el que resguardas los datos legales, pero son datos de tus clientes internos. Entonces, cuando esos datos legales los puedas convertir en un agregado de valor desde la óptica que tú estás viendo, porque tú eres una ventana y eres una puerta a consumidores, clientes, aliados y autoridades, ¿no? Y todos esos datos pues son los que en un momento dado, cuando los puedas transformar, obviamente van a generar este valor, ¿no? Y creo que la consecuencia de tener los datos correctos y hacer el procesamiento correcto de los datos nos va a llevar al modelo de prevención, ¿no? O sea, en mi visión es, oye, en el momento en que yo pueda saber qué es lo que me está causando este conflicto, voy a poder atacar la causa del conflicto y no el efecto, que es lo que me llega a mí. Y a partir de atacar la causa, voy a disminuir las contingencias de la empresa. Fíjate que ahorita que dices, yo siempre me peleo con la gente cuando haces reestructuras en las empresas y no nada más de los departamentos legales, ¿no? A veces siento que se confunde el término de prevención con proactividad, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones normalmente son reactivas, ¿ok? Y entonces yo les digo, primero tenemos que pasar de ser reactivos a ser proactivos, cuando ya tienes los datos. Cuando analizas los datos y esos datos se generan ese valor, es cuando puedes pasar a prevención. Y si lo pones así, y ahorita que lo estamos platicando, pues eso es lo que hace la, entre comillas, famosa nueva inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? O sea, te va a decir, aguas por aquí porque si pasa esto y esto y esto, se te va a presentar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, qué interesante que el abogado pueda ser un factor que le diga al negocio, aguas porque mira lo que se está presentando, pero con datos.
Sí, digámoslo en términos distintos, un control de calidad del proceso del negocio, ¿no? Oye, a ver, aquí hemos tenido esta falla y esta falla, o sea, hemos tenido quejas, demandas, derivadas de un factor que es recurrente, ¿no? Entonces, analicemos qué es lo que está pasando para ver cómo lo solucionamos de manera preventiva y evitar que sigamos teniendo esas contingencias, ¿no? Pero pues eso va a ser a través de generar la data adecuada. Y insisto mucho en esto porque aguas con generar data que no sea la que necesita el negocio, porque entonces no vas a agregar valor. Totalmente de acuerdo. Y tú no puedes llegar al principio de la cadena sin datos. Exacto. Y fíjate qué interesante, porque si seguimos con la analogía de la cadena, tú te puedes montar del último eslabón al primer eslabón con esos datos. Pero cuando los analices y generes valor, es cuando te vas antes de, y es cuando eres preventivo. Y creo que ahí es donde le cambia la vista al negocio, porque entonces entienden que el área legal no nada más está para resolver conflictos, sino que si trabajas de la mano con ellos te va a evitar dolores de cabeza. ¿Cómo ves una dirección, General Counsel, una dirección jurídica de una empresa en 5 o 6 años? Yo sí considero que muy distintas a las que hoy tenemos. O sea, de entrada, y dependiendo del tamaño de la compañía, el General Counsel debe tener en vista, pero con la seriedad adecuada, tener procesos eficientes para reducir el costo de operación del área legal en la compañía, ¿no? Tener claridad en la tecnología que necesita y lo que espera, más bien lo que requiere, y qué tecnología le puede dar lo que él necesita para sus requerimientos. Porque creo que un error muy común de los General Counsel es que dicen, a ver, necesito una herramienta para esto. No saben qué es lo que necesitan, o sea, ¿para qué? Pues para resolver el tema de gestión con despachos. Entonces salen y buscan en el universo y hay 40,000 herramientas de gestión de despachos, sí, ¿no? Hoy, y cada vez hay más. Y vas a acabar comprando alguna de las que hay en el mercado, pero no forzosamente la que necesitas. Lo que tienes que tener en claro es qué esperas tú, y no solamente tú, sino qué esperas tú y el negocio de una gestión efectiva del despacho. ¿Y cuál es tu problema que quieres resolver? Porque a veces buscan algo, pero sin entender verdaderamente cuál es el problema. Exactamente. Porque normalmente, y eso pasa en todas las organizaciones, lo que están tratando de solucionar es la consecuencia. Exactamente. ¿No? Porque no acaban de ver la raíz del problema. Sí, no atacan el efecto, no la causa, ¿no? Entonces tienes que tener claridad en estos procesos para encontrar la herramienta adecuada. Y eso, la verdad es que yo creo que un General Counsel que no se meta todo esto de legal tech y que entienda de procesos y entienda de estructuras, pues no va a ser tan eficiente como alguien que sí se haya ocupado en reflexionar en estos temas. Entonces, el General Counsel se queda en su papel de yo soy la máxima autoridad y la voz legal aprobada en esta compañía y de mí depende que si un negocio se hace o no se hace. Pues yo creo que ese modelo de General Counsel va a ir muriendo con el paso del tiempo. Y antes de irnos, una última pregunta. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes abogados que van a ser los abogados de estas General Counsels dentro de 5 años con todo este panorama que estás planteando? Bien interesante. Fíjate que eso lo platico mucho con mi equipo y que son habilidades que no te dan en las universidades, que trabajan mucho de la soft skill, o sea, que entiendan de términos de negocios, de términos financieros y de herramientas tecnológicas. O sea, la inteligencia artificial la tienes que entender si quieres sobrevivir en este mundo. O sea, el profesionista en la materia que sea, que no entienda cómo funciona la inteligencia artificial y cómo a raíz de entenderla pueda aplicar de manera segura en su tarea, va a ser un caos. Entonces, la recomendación de los jóvenes abogados es no se queden solamente con la formación jurídica. El abogado de hoy no puede sobrevivir solamente con ese tipo de formación, tiene que adicionarle soft skill y tecnología. Ya no se puede vivir en un mundo digital sin esas habilidades. Totalmente de acuerdo, Marco. Miguel Jacob, un placer como siempre. Estaremos platicando en breve nuevamente, pero muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ti. Gracias, Marco. Gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.